Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar que había visto tiempos mejores. Los caminos de tierra llevaban a casas de adobe, con techos de teja que habían perdido su color original. El sonido de los gallos anunciaba el amanecer, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco. Como soldado del ejército mexicano, sabía que mi deber era proteger a los ciudadanos de amenazas externas, y en los últimos años, esas amenazas habían tomado forma de la mañana. El caos había ido en aumento, y aunque el gobierno había enviado tropas en la región, la inseguridad seguía presente. Sin embargo, mi objetivo era claro: mantener la paz y la seguridad en el pueblo. A medida que avanzábamos por las calles, observaba a los habitantes. Algunos barrían las aceras, otros abrían sus pequeñas tiendas, y los niños correteaban, ajenos a los peligros que acechaban en el horizonte. Saludé a don Javier, un anciano que siempre se sentaba en su silla de madera fuera de su casa. Su mirada era sabia, pero había una tristeza en sus ojos, como si supiera que el pueblo no volvería a ser el mismo. El sol comenzó a elevarse, y con él el calor del día. Mi compañero el cabo Martínez y yo nos dirigimos hacia el límite del pueblo, donde había reportes de actividad sospechosa. Mientras caminábamos, intercambiamos algunas palabras sobre nuestras familias y nuestra esperanza de que esta misión terminara pronto. La rutina de los rondines se había vuelto familiar, pero siempre había un trasfondo de tensión que nunca se podía ignorar. Al llegar a la entrada del pueblo, notamos un grupo de hombres reunidos cerca de una camioneta. Sus miradas eran duras, y el ambiente se tornó pesado inmediatamente. Sabía que no era un buen signo. Martínez y yo nos miramos, y sin necesidad de hablar comprendíamos que teníamos que acercarnos con cautela. «¿Qué hacemos?», preguntó Martínez en voz baja. «Vamos a hablar con ellos. Recuerda, somos la autoridad aquí», le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Nos acercamos lentamente, manteniendo la mano cerca de nuestras armas pero sin exhibirlas. Los hombres nos miraron con desdén, y uno de ellos, un tipo robusto con una cadena de oro alrededor del cuello, dio un paso al frente. «¿Qué quieren, soldados?», preguntó con una sonrisa burlona. «Estamos realizando un rondín de seguridad. Necesitamos saber qué está pasando aquí», contesté, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, una risa que resonaba entre los árboles. «Aquí no pasa nada, solo son negocios. Ustedes deberían irse y dejar que la gente viva en paz». Sus palabras fueron como una advertencia. Sabía que no solo se refería a un comercio legítimo. El crimen organizado había echado raíces en esta región, y su influencia era palpable. La gente del pueblo se había visto obligada a elegir entre la obediencia o el miedo. «No vamos a irnos. Si hay algo ilegal, tenemos el deber de actuar», respondí con firmeza. El hombre me miró con desdén, y en un instante su expresión cambió. En un movimiento rápido hizo una señal a los otros hombres, y antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se volvió hostil. Los hombres se acercaron y el temblor en mi estómago se intensificó. «Ustedes no entienden, ¿verdad? No están en su territorio. Aquí mandamos nosotros», dijo el hombre sacando un arma. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable, y el eco de un disparo resonó en mi mente. Sin pensarlo, tiré de mi arma mientras Martínez se colocaba a mi lado, preparado para defendernos. «¡Alto!», grité apuntando al hombre armado. La situación se volvió caótica. Los hombres comenzaron a correr en diferentes direcciones, y el hombre que había hablado primero se lanzó hacia la camioneta. En medio del caos, el sonido de las balas resonó, y el aire se llenó de polvo y miedo. Sabía que tenía que actuar rápido.
Martínez, cubre la entrada, grité mientras corría hacia la camioneta. El hombre se había subido al vehículo y comenzó a encenderlo. No podía dejar que escaparan. Sabía que si lo hacían, las consecuencias serían devastadoras para el pueblo. Con un disparo certero impacté la llanta trasera de la camioneta, escuchando el sonido de goma reventándose. El vehículo comenzó a tambalearse y el hombre se dio cuenta de que no podría escapar. A medida que se bajaba del vehículo, vi que tenía una mochila. En ese momento un grupo de hombres se acercó a nosotros desde el bosque, armados y listos para atacar. La situación realmente se había vuelto crítica. ¡Retirada!, grité a Martínez, que ya estaba apuntando a los nuevos enemigos. Comenzaron a disparar y el sonido de las balas llenó el aire. Nos cubrimos detrás de la camioneta y mi corazón latía con mucha fuerza. La adrenalina corría por mis venas y sabía que esta era una batalla por la supervivencia. «Necesitamos apoyo», grité al radio, mientras intentaba mantener la calma. El intercambio de disparos continuó, y la situación se tornó cada vez más desesperante. Los hombres del crimen organizado parecían tener ventaja en número, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, recordé mi entrenamiento y el deber que tenía hacia el pueblo. Sentí una punzada de dolor en el brazo, una bala que me había rozado, pero no podía rendirme. Con determinación me levanté y disparé nuevamente, haciendo que uno de los hombres cayera. El eco de su grito resonó, y eso me dio una pequeña dosis de valor. Finalmente, escuché el sonido de un vehículo acercándose. Era nuestro apoyo. Las camionetas del ejército llegaron al lugar, y con ellas la esperanza. La llegada de refuerzos cambió el rumbo de la lucha. Los hombres de la maña comenzaron a dispersarse, y con un último esfuerzo logramos asegurar el área. Después del enfrentamiento, el pueblo se sintió diferente. La gente salió de sus casas, mirándonos con una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que aunque habíamos ganado esa batalla, la lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Esto ha continuado así por años, y el precio que tenemos que pagar sigue siendo demasiado alto. Y el terror, claro que se vive todos los días. Fue una noche sombría en el norte del país, cuando nos embarcamos en la captura de un narco conocido como el Gato. Sin embargo, esa noche, no solo nos enfrentamos a un criminal, sino a un misterio que nos dejó con más preguntas que respuestas. La información que recibimos indicaba que el Gato se escondía en un viejo rancho en una zona remota, un lugar conocido por su historia oscura. Las leyendas locales hablaban de avistamientos de un fantasma que rondaba la propiedad, un alma en pena de aquellos que habían perdido la vida en conflictos caóticos. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos, la atmósfera en la base era tensa. Un compañero y yo formábamos parte del equipo que iba a realizar dicha operación, y a medida que nos acercábamos al rancho, la sensación de inquietud aumentaba. Esa noche, la luna estaba oculta tras nubes amenazadoras. Al llegar al rancho, nos detuvimos a unos cientos de metros de la entrada. El lugar estaba en un estado de abandono. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y la maleza crecía salvajemente alrededor de la propiedad. Recuerden, no estamos solo aquí para capturar al Gato. Debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, advirtió uno de mis compañeros mientras revisaba su equipo. Al acercarnos, el silencio era abrumador. No había sonidos de animales, ni siquiera el susurro del viento. Era como si el mundo mismo hubiera decidido callar. Mientras nos movíamos en formación, uno de los hombres de nuestro equipo hizo una pausa y miró hacia la ventana de la casa. ¿Vieron eso?, preguntó señalando. Todos nos giramos, pero no vimos nada. Sin embargo, la inquietud creció. Es solo la oscuridad jugando con nuestra mente, dije.
tratando de restarle importancia a lo que había presenciado. Entramos a la casa con cautela y la atmósfera era aún más pesada en su interior. Las paredes estaban cubiertas de polvo y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Comenzamos a buscar en las habitaciones, pero la sensación de que algo no estaba bien nos perseguía. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del piso superior, como si alguien estuviera caminando. Mi compañero hizo una señal para que nos detuviéramos y nos acercáramos lentamente. Subimos las escaleras y a medida que nos acercábamos a la habitación de donde provenía el sonido, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Al abrir la puerta encontramos al narco sentado en su silla, con una mirada desafiante, pero lo que realmente me sorprendía fue una figura que estaba detrás de él, una sombra alargada que se asemejaba a una persona, con un brillo tenue alrededor de su contorno. Mi compañero y yo intercambiamos miradas de incredulidad. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, con una voz tranquila, pero su expresión cambió al darse cuenta de que lo teníamos rodeado. Sin embargo, no era solo su presencia lo que nos inquietaba, era esa figura detrás de él que parecía observarnos con una mirada vacía. Mi compañero tomó la delantera, pero antes de que pudiera hablar, la figura se desvaneció dejando un frío penetrante en el aire. «¡Atrápalo!», grité, y en un instante mi compañero se lanzó hacia el gato. La lucha fue intensa, pero mientras tanto, la figura parecía moverse en las sombras, como si estuviera jugando con nosotros. El narco comenzó a gritar, no solo por el dolor de ser capturado, sino también por la presencia que sentía a su alrededor, como si el fantasma lo estuviera acechando. Finalmente, logramos someter al gato. Estaba aturdido y visiblemente asustado. «No debería haber venido aquí», murmuró, mirando nerviosamente hacia la esquina de la habitación. «El fantasma te está observando». Sus palabras resonaron en nuestras mentes, y aunque sabíamos que debíamos concentrarnos en la misión, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Con el narco bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos documentos que confirmaban su participación en el narco, pero también había referencias extrañas a rituales que había llevado a cabo en la casa. Era evidente que había algo más en juego, algo que iba más allá de lo que habíamos imaginado. Mientras lo llevábamos capturado fuera de la casa, la figura del fantasma volvía a aparecer, esta vez más cerca. Todos sentimos un escalofrío recorrer nuestras espinas dorsales. «¿Lo ven?», preguntó mi compañero, paralizado por el miedo. «No podemos dejar que nos atrape». Otro de mis compañeros nos instó a seguir adelante, y aunque sabíamos que debíamos salir, la sensación de que algo oscuro nos estaba persiguiendo era innegable. Al regresar a la base, la tensión era palpable. La captura del gato había sido un éxito, pero esa experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas. Mi compañero, reflexionando sobre lo ocurrido, dijo que no estábamos luchando contra hombres armados, que también estábamos enfrentando a sombras de quienes habían caído en esta vida. Con una voz grave resonando en el silencio del vehículo, «Nos hemos topado con algo que no podemos comprender del todo», decía. La misión fue un éxito, pero los ecos de esa noche nos acompañaron. Regresé a casa sintiéndome diferente, como si hubiera cruzado un umbral que no podía deshacer. La lucha contra el narco es dura y desafiante, pero esa noche me enseñó que a veces los fantasmas que enfrentamos no son solo del pasado, sino también las sombras que acechan en el presente. Pertenezco a la Armada de México, y aunque he enfrentado situaciones extremas en mi carrera, la operación en la que capturamos a alguien de la Maña, conocido como el Fantasma, es una de las experiencias que más me ha marcado, no solo por el caos inherente a la lucha contra el narco, sino por la atmósfera inquietante que rodeaba a este hombre,
y la historia de brujería que se contaba sobre él. Era una noche fría en el norte del país, cuando recibimos informes sobre el fantasma, alguien de la Maña que había logrado evadir la captura durante años. La leyenda decía que tenía una conexión con fuerzas oscuras, y muchos de los que intentaban enfrentarlo terminaban en situaciones trágicas o desaparecían sin dejar rastro. Había rumores de que realizaba rituales para protegerse y que había hecho un pacto con entidades desconocidas para asegurar su poder en la región. A pesar de las advertencias de los informantes, sabíamos que teníamos que actuar. Fue así como partimos al punto clave. Al llegar a la zona, la atmósfera era diferente. La vegetación densa y la falta de luz parecían crear una sensación de opresión en el aire. Mis compañeros y yo intercambiábamos miradas nerviosas mientras avanzábamos hacia un pequeño rancho donde se creía que el fantasma se escondía. A medida que nos acercábamos, el silencio era ensordecedor. Ni siquiera los sonidos de la naturaleza se escuchaban. Uno de mis compañeros hizo una señal para que nos detuviéramos y comenzamos a evaluar el lugar. Hay algo en el aire, dijo. No dejemos que el miedo nos atrape, pero debemos estar atentos. Sus palabras resonaron en mis oídos mientras nos preparábamos para entrar. Al entrar al rancho, la sensación de inquietud se intensificó. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y en una esquina encontramos un altar improvisado con velas. También había otros objetos personales. El ambiente estaba impregnado de un olor a cera y algo más, algo que no podía identificar. La opresión en mi pecho aumentó, y aunque intenté ignorarlo, la atmósfera parecía cargada con una energía oscura. Mientras buscábamos en el interior, escuchamos un ruido proveniente de una habitación en la parte trasera. Mi compañero hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al abrir la puerta, nos encontramos con el fantasma. Estaba sentado en una silla, rodeado de velas encendidas y con una expresión imperturbable. Su mirada nos atravesó como si supiera que estábamos allí antes de que entráramos. ¿Qué buscan?, preguntó con voz profunda y serena. Había algo inquietante en su tono, como si estuviera más allá del miedo y la desesperación. Mi compañero, sin perder la compostura, respondió: «Estás bajo arresto. Ven con nosotros y no te pasará nada». El narco sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «¿Creen que pueden llevarme sin pagar un precio?», dijo, y en ese momento la atmósfera cambió drásticamente. Las velas comenzaron a parpadear y el aire se volvió frío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mis compañeros también parecían nerviosos. El fantasma se levantó lentamente y con un movimiento de su mano pareció invocar algo. Las sombras en la habitación se alargaron y un murmullo resonó en el aire. Era como si estuviera llamando fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. Mi compañero se mantuvo firme, pero pude ver en su rostro que también estaba sintiendo la presión. De repente el narco empezó a hablar en un tono bajo, casi como un canto. Las palabras no tenían sentido, pero había una carga emocional en su voz que era hipnótica. En un instante, uno de mis compañeros se dejó llevar por el miedo y retrocedió. Mi compañero gritó: «No te dejes llevar, es solo un truco». La situación se volvió caótica. El narco aprovechó el momento de distracción para intentar escapar, pero mi compañero fue más rápido. Se lanzó hacia él y en un movimiento ágil consiguió sujetarlo. En ese momento la habitación parecía cobrar vida. Las velas se apagaron de golpe y el aire se volvió más frío. La energía oscura que nos rodeaba era palpable y sentí que algo estaba tratando de interferir. Con el narco bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos,
encontramos más objetos relacionados con rituales y un diario que contenía detalles sobre sus actividades criminales. Era evidente que había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Mientras asegurábamos el lugar, el narco nos miraba con una mezcla de desprecio y resignación. No pueden detener lo que han desatado, dijo con una voz que parecía provenir de un lugar profundo y oscuro. La tensión en el aire seguía siendo intensa, y aunque habíamos capturado a nuestro objetivo, había una sensación de que la batalla aún no había terminado. Al salir del rancho, el aire parecía haber cambiado. Aunque habíamos logrado capturar al fantasma y obtener información valiosa, la inquietante sensación de que habíamos tocado algo se sentía en todos nosotros. Mientras regresábamos a la base, mi compañero reflexionó sobre la experiencia. No solo estamos luchando contra hombres armados. A veces, las sombras son más reales de lo que pensamos, dijo con su voz grave resonando en el silencio del vehículo. La operación fue un éxito, pero la experiencia me dejó con preguntas sin respuestas. La captura de ese maleante no solo había significado un golpe en el narco, sino que también había revelado la oscura conexión entre la criminalidad y lo desconocido. Sabíamos que la lucha continuaría, pero esa noche en el rancho algo se había despertado y su eco seguiría resonando en nuestras vidas. El viento helado del norte de México azotaba mi rostro mientras nos acercábamos al pueblo de Santa María. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde la sierra y el desierto se entrelazaban en un paisaje árido y desolador. La misión era desmantelar un laboratorio de sustancias ilícitas que había estado operando en la región, pero el ambiente cargado de tensión me decía que iba a ser más complicado de lo que imaginábamos. La noche caía con rapidez y la oscuridad se hacía más densa con cada paso. La unidad estaba compuesta por hombres y mujeres que habían enfrentado situaciones críticas en el pasado, pero el aire gélido traía consigo una sensación de inquietud que nadie podía ignorar. La sargento Martínez, nuestra líder, nos dio las instrucciones finales en un tono firme, pero su mirada delataba también una preocupación. Recuerden que el enemigo está bien preparado y no dudará en defender su territorio. Mantengan la calma y sigan el plan. Con nuestro equipo listo y el corazón acelerado, nos desplazamos hacia el laboratorio. Al llegar, el silencio era abrumador, solo roto por el sonido de nuestras pisadas en la tierra. La construcción era una vieja casa de campo, casi en ruinas, con ventanas rotas y un aspecto desolador. Pero la actividad del lugar no dejaba lugar a dudas. Allí había algo más que solo un laboratorio. Mientras nos acercábamos, una figura apareció en la penumbra. Era un hombre mayor, con una mirada penetrante y un sombrero que le cubría la mayor parte del rostro. ¿Qué buscan aquí?, preguntó con una voz rasposa que resonó en la noche. Era un campesino, y aunque su apariencia era inofensiva, había algo en su presencia que me inquietaba. La sargento le respondió con firmeza: «Estamos aquí para hacer justicia. Este lugar está involucrado en actividades ilegales». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «La justicia no tiene cabida aquí. Solo hay sombras y ecos de dolor». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. ¿Acaso sabía más de lo que decía? Pero antes de poder indagar más, una bala resonó en la oscuridad. En ese instante, la balacera estalló y el caos se desató. Los narcos estaban mejor armados de lo que habíamos anticipado. Las balas volaban por todas partes y mi corazón latía con fuerza mientras buscaba refugio detrás de un viejo vehículo abandonado. La sargento gritaba órdenes, pero el sonido de los disparos ahogaba su voz.
En medio de la confusión, vi a un compañero caer y luego a otros dos, y la desesperación se apoderó de mí. Me arrastré hacia el interior de una casa abandonada, buscando un lugar seguro. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire era denso y pesado. En una habitación encontré lo que parecía ser una sala de control, llena de equipos de laboratorio y documentos esparcidos por todas partes. Pero algo más captó mi atención. En una esquina, un espejo antiguo reflejaba la luz de una linterna. Me acerqué y al mirarme, vi no solo mi rostro, sino algo más. Una sombra detrás de mí, una figura oscura que parecía observarme. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observado se intensificaba. ¿Qué estaba pasando ahí? Pensé mientras la lucha afuera continuaba. El ruido de las balas y los gritos se mezclaban con un murmullo que parecía provenir del espejo. Era como si el lugar tuviera memoria, una conexión con algo más allá de lo tangible. Decidí que no podía quedarme ahí. Salí nuevamente al caos. La sargento seguía dando órdenes, pero el terreno se volvía cada vez más peligroso. Los criminales parecían haberse reagrupado y la situación se tornaba crítica. En un momento de distracción vi al hombre mayor de antes, ahora en medio de la batalla, observando todo con una calma inquietante. Su mirada se cruzó con la mía y por un instante sentí que el tiempo se estaba deteniendo. De repente todo se volvió un torbellino. Una explosión resonó cerca y la casa comenzó a temblar. Las paredes crujieron y el polvo se levantó, creando una nube que dificultaba la visibilidad. En medio del caos recordé la advertencia del campesino sobre las sombras y los ecos. La sargento me gritó que retrocediera, pero el pánico se había apoderado de mí. Sentí que la figura del espejo me llamaba, como si me ofreciera otra salida. Sin pensarlo, corrí de regreso a la sala de control. El espejo seguía ahí, reflejando la escena de horror que se desarrollaba a mi alrededor. Pero ahora, en lugar de mi reflejo, vi a varios hombres armados, sus rostros distorsionados, como si fueran sombras de un pasado oscuro. Fue entonces cuando el sonido de una bala me sacó de mi trance. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Salí corriendo nuevamente hacia la salida, donde la sargento y el resto de la unidad estaban tratando de contener el fuego cruzado. Con cada paso que daba, la figura del campesino se desvanecía en mi mente, pero sus palabras aún resonaban. Solo hay sombras y ecos del pasado. Finalmente logramos salir de esa casa. La policía había llegado y comenzaba a tomar el control de la situación. Los criminales estaban siendo capturados y el pueblo se llenaba de sirenas y luces destellantes, pero la sensación de pérdida y las sombras del espejo me acompañaban, recordándome que en esta lucha no solo luchamos contra hombres, sino contra un legado de dolor y sufrimiento. Al día de hoy, sigo preguntándome qué habrá sido eso que vi. Sin embargo, también sé que son gajes del oficio. En una ocasión, en los Altos de Jalisco, estábamos preparados para una redada. Era una operación en la que todo debía salir a la perfección, pero en el fondo sabía que nada es seguro en este mundo. Mi unidad era un grupo de hombres entrenados para lo peor. Se había reunido en un punto estratégico, un pequeño cerro que nos daba una vista panorámica de aquel pueblo. El sargento Díaz, un veterano de muchas batallas, nos dio las últimas instrucciones. Recuerden, la sorpresa es nuestra mejor aliada. No subestimen al enemigo, pero tampoco se dejen intimidar. Esto no es solo un trabajo, es una lucha que debemos ganar. Su voz grave resonaba en el ambiente tenso, y aunque todos asentimos, el miedo se asomaba en nuestros rostros. La adrenalina comenzaba a fluir en mis venas. Al caer la noche,
Nos deslizábamos como sombras entre las casas de adobe. La luz de las farolas parpadeaba, creando un ambiente casi irreal. De repente, el sonido de una música lejana, un corrido, llegó a nuestros oídos. Era un recordatorio de que estábamos en el territorio enemigo, donde al terminar con vida o sin ella bailaban al ritmo de la misma melodía. Al llegar a la primera casa objetivo todo parecía tranquilo. La entrada estaba custodiada por 2 hombres, pero no estaban preparados para lo que les esperaba. En un abrir y cerrar de ojos, la situación se tornó caótica. Las balas sonaban por todos lados y resonaban en mis oídos, mezclados con los gritos de mis compañeros y los ecos de la música que aún sonaba a lo lejos. Sentí una ráfaga pasar cerca de mi cabeza. El aire cortante y frío me recordó la fragilidad de la vida. Con cada bala que pasaba el tiempo parecía detenerse. En medio del caos logré entrar a una casa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de hombres armados, sonriendo junto a montañas de dinero. En el centro, una mesa con una gran cantidad de sustancias ilícitas. Pero algo más llamó mi atención. Una figura oscura en una esquina. Un hombre de rostro pálido y ojos profundos como pozos sin fondo. No podía creer lo que veía, pero en ese instante el ambiente cambió. La música se detuvo y una sensación de frío recorrió mi espalda. Sin pensar apunté hacia él, pero antes de que pudiera soltar una bala, el hombre levantó la mano. «No soy tu enemigo», dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. «Solo soy un observador». En ese momento sentí un estremecer como recorría mi cuerpo. ¿Qué era este hombre? Porque sentí que había algo sobrenatural en su presencia. Pero antes de poder responderme, una bala resonó a mis espaldas. Fue así como todo se intensificó. Mis compañeros estaban siendo superados. Salí corriendo dejando atrás la figura. La adrenalina me empujaba a seguir adelante, a seguir luchando. Pero las balas no cesaban. La oscuridad se mezclaba con el humo de los disparos y el miedo se apoderaba de todos nosotros. Logramos avanzar hacia el patio trasero, donde un grupo armado se reagrupaba. La lucha era feroz, cada uno de nosotros luchando por su vida, por la vida de nuestros hermanos. En un momento de confusión, vi a varios compañeros caer. Aquellos gritos desgarradores resonaban en mis oídos y el mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. Fue en ese momento que recordé la figura del hombre en la casa y aquella advertencia de «solo soy un observador». ¿Acaso todo esto era parte de un juego más grande? La lucha continuó, pero sentí que la realidad se distorsionaba. La música regresaba, pero esta vez era un lamento, un canto que parecía provenir cerca pero a la vez lejos. Miré hacia arriba y vi que el cielo se tornaba negro, como si las estrellas estuvieran siendo tragadas por la oscuridad. Mis pensamientos se mezclaban con la confusión del momento. El hombre, el canto, la lucha, la música, todo se sentía muy irreal. Finalmente la policía llegó y el caos se tornó en desorden. Los gritos y balas se convirtieron en un mar de voces ensordecedoras. El pueblo, una vez tranquilo, se convirtió ahora en un campo de batalla. Aquella presencia y su advertencia se desvanecieron en mi mente, pero su presencia permaneció como una sombra, recordándome que en esta lucha nada es lo que parece. Esa vez, mientras eran arrestados los criminales y la escena se despejaba, volví a mirar hacia el cielo y las estrellas comenzaron a brillar nuevamente, pero el canto seguía resonando en mi cabeza. Había perdido a varios compañeros, y aunque la misión había sido un éxito, el costo esa vez fue demasiado alto. Al día de hoy la lucha continúa, y con ella, aquellas sombras que nos persiguen. Formo parte de la Marina, y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble. No solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país.
Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía La Sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado el Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros. Mi compañero el marino nos miró y dijo: "No dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a La Sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice". A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a La Sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, la sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo la sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática. Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte, declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros, y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma.
El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. No olviden lo que han hecho, decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado a la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, que al día de hoy no logramos entender. Era un día soleado y caluroso cuando recibimos la orden de realizar una operación en una zona rural de Tamaulipas. Habíamos estado monitoreando la actividad de un narco. Era un personaje temido en la región, responsable de una gran cantidad de tráfico de sustancias ilícitas y caos. La información que teníamos indicaba que estaba utilizando una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo. La captura del narco no solo significaría un golpe para su cartel, sino que también podría desmantelar parte de su red de distribución. El equipo estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de determinación. Sabíamos que el narco era un hombre peligroso y no se rendiría fácilmente. Mientras nos preparábamos, mi compañero el marino loco, que en ese entonces trabajaba conmigo, se acercó a mí. Me dijo: hoy es el día en que le enseñamos a este tipo de lacras que no pueden seguir haciendo lo que quieren. Su confianza era contagiosa, y aunque todos estábamos conscientes de los riesgos, la moral del equipo se elevaba. Al llegar al pueblo nos dividimos en grupos. Mi equipo y yo nos dirigíamos hacia la casa de seguridad, mientras otros rodeaban el área para evitar que el narco escapara. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificarse y cada sombra parecía moverse. Nos acercamos sigilosamente a la casa y el marino loco estaba a la cabeza, liderando con su característico enfoque audaz. Cuando llegamos a la entrada, el Thor hizo una señal para que nos detuviéramos. A través de la ventana pudimos ver a ese narco sentado en una silla, hablando con un par de hombres. La escena era inquietante. Sabíamos que el momento de actuar estaba cerca. Con un gesto decidido, el marino nos indicó que era hora de entrar. El entrar a esa casa era como abrir una puerta a un mundo oscuro. El interior estaba desordenado, con botellas vacías y objetos dispersos por todas partes. Apenas tuvimos tiempo de evaluar la situación cuando el narco se dio cuenta de nuestra presencia. Se levantó de un salto, su mirada feroz y desafiante. «No se atrevan a acercarse, bola de p***», sacando una pistola. El marino loco actuó rápidamente y con una agilidad sorprendente se lanzó hacia un lado, mientras yo y los demás también tomábamos cobertura. Disparos resonaron en el aire y la adrenalina corría por nuestras venas. En medio del caos, el marino loco se movía con una confianza que inspiraba al resto del equipo. Su enfoque era claro. Teníamos que neutralizar la amenaza y capturar a ese narco. Los disparos continuaron intercambiándose. En un momento el marino loco logró acercarse lo suficiente a ese narco para poder desarmarlo. Fue una maniobra impresionante. Con un movimiento rápido tomó la pistola de su mano y lo empujó al suelo. «Estás rodeado, mi pendejo. No tienes idea dónde ir», le gritaba,
y en ese momento el resto del equipo se unió, asegurando al narcotraficante. Una vez que fue desarmado y reducido, comenzamos a buscar información. La tensión aún estaba en el aire. Cada uno de nosotros sabía que capturarlo era solo el primer paso. Mientras lo manteníamos bajo control, el Thor comenzó a interrogarlo. «¿Sabes por qué estamos aquí?», le dijo, su voz firme y decidida. «Si hablas, tal vez puedas salir de esto sin ser lastimado. Si no, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Mientras decía eso, sacaba su martillo, que era un ablandador de carne. El narco se mostró desafiante al principio, pero a medida que el marino loco continuaba presionando, su actitud comenzaba a cambiar. Sabía que estaba en una situación crítica, y aunque intentaba mantener su fachada de invulnerabilidad, la realidad lo estaba alcanzando. En ese momento el marino hizo algo inesperado. En lugar de recurrir a tácticas más agresivas, comenzaba a hablarle con calma, intentando romper su resistencia. «Escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Si colaboras, quizás puedas evitar que las cosas se pongan feas para ti». La forma en que el marino se dirigía a él era intrigante. En lugar de intimidarlo, estaba intentando establecer una conexión. Después de varios minutos de conversación, el narco finalmente empezaba a hablar. Comenzó a revelar detalles sobre sus operaciones. Cada palabra que salía de su boca era oro para nosotros. La información que estaba obteniendo podría ayudar a desmantelar a una parte significativa de su red y potencialmente llevar a más arrestos en el futuro. La operación se extendió por varias horas. Mientras el marino continuaba interrogando, el resto del equipo comenzó a registrar la casa en busca de pruebas. Encontramos armas, sustancias ilícitas y documentos que confirmaban la actividad criminal de este narco. Cada descubrimiento era un paso más hacia la desarticulación de su organización. Finalmente, cuando el narco se dio cuenta de que no podía escapar de su destino, la actitud se volvía más cooperativa. Comenzó a proporcionar nombres y ubicaciones, dando un mapa de su red criminal. Era evidente que el miedo a enfrentar la justicia había comenzado a calar hondo en él, y más, porque sabía que el marino loco estaba ahí enfrente de él, y que estaba hablándole de una forma tranquila, porque si se ponía recio, las cosas no iban a terminar bien para él. Al final de la operación, habíamos capturado a ese narco y obtenido información valiosa que podría ser fundamental para desmantelar su cartel. Mientras lo llevábamos a la camioneta que nos esperaba, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Ese día habíamos enfrentado un peligro real y salido victoriosos. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento.
La primera explosión fue ensordecedora, un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. Debía disparar o debía dejarlo vivir. Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire.
Una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche, y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones, y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo, y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto.
Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal, era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. Historias de terror de la internet.